Buenas, buenas, bienvenidos de nuevo a otra audición de estadística descriptiva poblacional. Esta vez le toca al número 23. Este es el último cuadro, como siempre y de costumbre, siempre lo damos al principio de cada clase, que es lo último que habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué dice el título? Aquí arriba, bueno, ustedes ya lo están leyendo. La aproximación a distribución normal, teorema central del límite, repasa en el video anterior. Vamos a repasar, pero muy brevemente, porque quiero seguir. En este último cuadro estamos viendo que además le agregué un par de cosas que voy a destacar, que también lo aclaré al final del video pasado, del número 22, donde hice una aclaración y hice una observación, un comentario también debajo del video de YouTube, que ahora lo voy a citar. Igualmente, si lo leyeron, ya se les habrá quedado claro, pero lo voy a comentar. Nosotros tomamos una muestra, x1, x2, hasta xn, o sea, una muestra de datos aleatoriamente de una cierta población, en la cual, bueno, estoy midiendo, estoy tratando de inferir el promedio poblacional o el valor esperado o la esperanza poblacional a través de esa muestra. Inferir, acuérdense que es como tomar un conjunto de casos, una población, ¿no es cierto?, grande o muy grande, como se la quiera llamar, uno extrae una muestra de esa población que puede ser muy grande o infinita, por decir así, toma una muestra de n datos, que pueden ser, qué sé yo, el sueldo de las personas, la altura de las personas. En este caso, por el problema que estábamos cuestionando durante varios videos, son las 80 notas de un curso. Tomo una muestra de esa población, n datos, y esos n datos lo que hago es sumarlos y dividirlo por n como se ve acá. Me va a dar un promedio que se llama promedio de la muestra o promedio muestral. Ese promedio muestral lo que va a intentar hacer es aproximarse lo mejor posible a la esperanza poblacional o al valor esperado de la población, cuanto más grande sea él. Pero yo agregué, que es la aclaración que puse debajo del video, como aclaración, y también lo puse en los comentarios, y acá lo agregué, que los datos que estoy tomando, de esos n datos, tienen que ser aleatoriamente independientes. Independiente significa de que este dato, este primer dato, este segundo dato, el tercer dato, y así, punto suspensivo, este n dato, no depende de los datos anteriores, son independientes uno del otro. Esto es algo obvio, porque cuando uno hace un censo del poder adquisitivo de las personas, o hace un censo de la altura de las personas, o hace un estudio, en todo caso, de una muestra de esas 80 notas, de las 80 notas tomo una muestra de 10 notas, qué sé yo. Bueno, cuando uno toma una muestra de una población para medir algo, se supone que los individuos son completamente uno independiente del otro, ¿no? Supongamos que voy al microcentro de la capital federal y al mediodía tomo de esa población inextensa de habitantes que hay ahí, que no los puedo medir todos, tomo 100 personas al azar y bueno, es una muestra de n igual a 100 personas y que lo que quiero es preguntarles cuánto gana. Alguno por ahí no me contesta, ¿y qué te importa? ¿No es? Pero bueno, gente que tiene buena voluntad me va a decir, bueno, si gano tanto, gano, qué sé yo, 250, 300.000, 400.000, no sé. Suponga, 400.000 pesos. Bueno, me va a decir el sueldo, ¿no? Aproximadamente, claro. Y entonces lo estoy tomando al azar porque son aleatorios, o sea, aleatoriamente lo digo,
Y supone que las personas son independientes, son indistintas, o sea, uno no depende del otro. Son personas que ganan individualmente por su trabajo tanto dinero. Eso significa que son independientes. Bueno, hemos visto en los videos de probabilidades y estadística las variables aleatorias digamos, sí, los sucesos independientes y los sucesos condicionados. Los hemos visto en probabilidades Google, bueno, Google, fíjense en mi canal, que yo expliqué muy bien, sí, también Google en sí, porque ese tema está visto en Google, en Wikipedia, por ejemplo, que, es un que son sucesos independientes o sucesos condicionados. Se supone que en este caso los sucesos son la elección de personas para medirle el sueldo. Se supone que los sueldos de las personas son independientes uno del otro, porque uno no depende del otro. Sería una cosa de loco pensar que el sueldo de una persona depende del sueldo de la otra, ¿no? No, 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 son personas distintas, diferentes, no son de la misma familia. No, no, no. Bueno, y sucesos condicionados es completamente diferente. O sea, si yo tengo dos sucesos que son independientes, qué sé yo, por ejemplo, a ver, voy al cine y llueve. Bueno, son sucesos independientes. Salvo que el problema no diga nada. Yo puedo ir al cine aunque llueva, puedo no ir al cine aunque llueva, o puedo ir al cine y no está lloviendo. Bueno, en fin, no, no depende uno del otro. O qué sé yo, a ver, supongamos, tiro una moneda y un dado. Y bueno, cara o seca y sale el 6. ¿Qué tiene que ver? O que salga cara, seca, 6, o 2, o 3. O sea, a ver, son sucesos que el dado no depende de la moneda ni de la moneda del dado. Esos son sucesos independientes. Y suceso condicionado, no. Suceso condicionado, no. O sea, suceso condicionado diferente. Por ejemplo, tengo una caja con 10 bolitas, numeradas del 1 al 10. Saco la primera, la bolita dice el número 2. Esa bolita que es el 2 ya no la vuelvo a meter en la caja. O sea, es un efecto sin reponer, sin reposición. O sea, que hay una bolita menos en la caja. Hay 9 bolitas ahora, porque ya saqué el 2. O sea, que la segunda extracción, puedo extraer cualquier número, obviamente menos el 2 porque ya lo saqué. La segunda extracción va a estar condicionada a lo que yo saqué en la primera extracción. ¿Por qué? Porque el 2 ya no está más en la caja. Entonces la probabilidad que salga el 6, que saque el 6, bueno, como hay 9 bolitas en la caja y hay un solo 6, va a ser 1 dividido 9. Entonces sí, la segunda extracción está condicionada a lo que yo saqué en la primera extracción. Entonces son sucesos condicionados. Simple ejemplo, esto lo hemos visto en mis videos de probabilidades estadísticas en mi canal, que también se pueden googlear en cualquier otra parte. Pero más o menos para entender lo que es dependiente, lo que es independiente y condicionado. Acá estamos trabajando con datos independientes, sueldo de las personas independientes, estatura de las personas independientes, las notas que sacan los chicos en un curso también son independientes, porque uno, salvo que se estén copiando, pero no se van a copiar. Pero bueno, a ver, eso significa independencia. Entonces eso es lo que agregué. Las variables aleatorias tienen que ser independientes, pero ¿por qué? Por este solo hecho. Por el teorema central del límite. El teorema central del límite en una de sus hipótesis dice que la muestra que yo estoy tomando, x1, x2, hasta xn, son datos independientes, son variables aleatorias independientes. Si no se cumple esa condición en la hipótesis, el teorema central del límite deja de ser válido. ¿Y qué decía el teorema central del límite que habíamos visto en el video pasado? Que el promedio, este promedio que está acá, sigue una distribución normal. Sí, ese X promedio es una variable aleatoria normal. Cuanto n, cuanto más grande sea el n que tomo de la muestra, mejor el X promedio se aproxima a una distribución normal. Pero los datos que tomo de la muestra tienen que ser datos independientes.
o sea, variables aleatorias independientes. Si no se cumple esa condición, el teorema central del límite no estoy seguro de que sea válido. Entonces, para que se cumpla el teorema central del límite, que le dice que el promedio muestral sigue como variable aleatoria una distribución normal, para que se cumpla eso, condición necesaria en la hipótesis que los datos o las variables aleatorias que tomo de la muestra sean aleatoriamente independientes. Eso es lo que agregué y lo que agregué en el comentario debajo del video, qué sé yo. La población, acá dice n tendiendo a infinito. Bueno, es una forma de decir. El infinito en la naturaleza no existe. Es todo un tema, el tema del infinito. No me voy a poner a divagar con eso porque no terminamos más. El infinito significa un número muy grande en la vida real. Si estoy tomando el sueldo de la persona en la capital federal, qué sé yo, en el microcentro, en una región determinada de la capital federal, qué sé yo, habrá 3 millones de personas, 2 millones de personas. No sé, bueno, no va a haber 2 millones de personas en el microcentro, pero supongamos el sueldo de la persona en la capital federal. ¿Cuántos habitantes tiene la capital federal? No sé si me equivoco, serán 4 millones, no sé. Pero supongamos que son 4 millones. Bueno, no voy a tomar los 4 millones de personas, ¿no? Que es la población total de la capital. No, no termino más. Que agarro esas 4 millones y bueno, agarro una muestra de 100 personas. Y bueno, ahí sí hago un censo con 100 personas, sumo los 100 sueldos de las 100 personas, hago esta cuentita que está acá arriba, lo divido por 100, donde n chiquito o n minúsculo es 100, y saco el promedio de la muestra de esas 100 personas o de esos 100 sueldos. Ese promedio se va a acercar bastante bien a la esperanza de toda la población de los 4 millones de personas. Pero si yo o ustedes pretenden que cense los 4 millones de personas para ver cuánto gana cada uno, no voy a terminar nunca en la vida. Entonces, por eso se dice n tendiendo a infinito. El infinito en todo caso sería el n grande este, que está acá, el n grande que indica el número de habitantes que hay en la población, que en todo caso para nuestro ejemplo serían las 4 millones de personas que hay en la capital federal. O sea, si el n de la muestra es cada vez más grande, eso es lo que me está diciendo. Cuando pongo n chiquita teniendo n grande, significa si el número de la muestra se hace cada vez más grande, más grande y más grande y más grande, cosa que se va acercando al total de la población, en este caso de los 4 millones de personas, entonces yo puedo decir que como las personas son independientes y sus sueldos son independientes, el promedio muestral sigue como distribución aleatoria una distribución normal. O sea, el X promedio es una variable aleatoria normal. Esto de distribución normal ya lo hemos visto en probabilidades estadísticas. Ahora lo vamos a repasar, que ya lo habíamos visto inclusive en el video pasado, donde hablamos de aproximación a una distribución normal, donde dijimos que la mayoría de las distribuciones aleatorias o estocásticas del universo en general, y cuando digo universo en todas las áreas de la ciencia, se aproximan a una distribución normal tipo campana de Gauss. Algunas no se aproximan a esa forma, pero la gran mayoría sí, como de los ejemplos que estamos hablando habitualmente de la vida real. Bueno, ahí está. La distribución normal tiene que ver con esa forma acampanada, como la vimos acá atrás, sin ser mezquino. Acá. Esta campanita que se ve en azul, en celeste, perdón, porque lo que no veo bien, en celeste, no es otra cosa que una campana de Gauss que sigue lo que se llama una distribución normal, que tiene una esperanza, en todo caso mu, que es la esperanza en todo caso de la población, y una desviación estándar sigma, que bueno, ya hemos visto en probabilidad estadística lo que es una desviación estándar, a pesar que vamos a ver medidas de dispersión, todavía no hemos llegado, pero bueno, siendo lo más cauto posible en mi explicación, vemos que acá el número de, por ejemplo, tenemos un histograma con 20 datos y si aumento la cantidad de datos,
Bueno, el histograma se hace más denso, más barritas va a haber, si son 200 datos va a haber más barritas, si hay 1000, hay muchísimas más barritas, pero lo que significa que el histograma se condensa de tal forma de que queda como semi envuelto por una curva acampanada, que es la campana de Gauss, que no es otra cosa que la distribución normal. O sea que cuanto más datos yo tengo, o la muestra que tomo de la población es cada vez más grande, ese histograma se aproxima bien, ¿no? O queda envuelto bien aproximado a una campana de Gauss. Y sigue una distribución normal. Bueno, esto es lo que se llama aproximación de distribución normal. Bueno, yo lo que quiero decir con esto es una cosa parecida, pero no igual. El teorema central del límite dice que este promedio, tomando una muestra aleatoriamente independiente, este promedio, cuanto más grande sea este n chiquito o se acerca al montón de la población, este X promedio se aproxima a una distribución normal. Sí, a esa campana de Gauss. Eso es lo que hay que tener bien en mente cuando uno habla del teorema central del límite, uno de los temas más importantes que tiene mucha relación con lo que se llama la estadística inferencial. Inferir significa de una muestra tratar con esa muestra, ver qué pasa en todo el contenido de la población. Inferir significa de una cantidad de datos, de una cierta cantidad de datos, poder estimar qué pasa en el total de los datos. En forma, podríamos decir, casi inductiva. Si yo tengo una muestra n, con esa muestra n saco un promedio y con ese promedio estoy estimando, aproximando lo que sería la esperanza de toda la población, que me va a ser casi imposible de tomarla porque es muy, muy grande, como en el ejemplo de los 4 millones de personas de la capital federal. También es inferir etimológicamente y es ir de lo particular a lo general. Es como decir en medicina, se prueba una droga, un medicamento, y bueno, se prueba con tantos individuos en una región, con 20 individuos. Antes se hacen otro tipo de experiencias, no es que solamente los seres humanos no son conejillos de India, primero se hacen toda una serie de investigaciones. Pero bueno, se prueba con una población de 20 personas, de 50 personas, de 80, de 1000 personas. Si en ese diagnóstico ven que es efectiva la droga en más de un 75-80% de los casos, y bueno, uno podría decir, o extrapolar, decir, bueno, en general, esta droga es buena. Eso se llama inferir. Pero podría fallar en algunos casos, porque si es el 80% de efectividad, el 20% queda afuera. Bueno, hay algunas personas que reaccionan mal ante el medicamento. Bueno, así se trabaja en medicina. Esto tiene que ver con el principio de inducción, ¿no? Inducción significa que si se cumple para un caso y si se cumple para n casos, ¿no? Si demuestro que se cumple para n más un caso, se cumple para todos los n que yo quiero, donde n puede ser infinito. ¿Sí? Bueno, eso se utiliza en matemática, que se llama principio de inducción completa. Pero bueno, la cuestión que vamos al caso. Inferir acá significa tomar una muestra de la población, ver qué pasa con esa muestra, sea pequeña o grande esa muestra, sacar el promedio, también vamos a sacar la desviación estándar del promedio, y bueno, con eso estamos estimando parámetros, tanto el promedio muestral se aproxima al promedio poblacional, y la desviación estándar muestral se va a aproximar, dependiendo del grandor de la muestra, se va a aproximar bien o mal a
a la desviación estándar de la población. Bueno, a ver, eh, la cuestión es la siguiente. Olvidémonos de la desviación estándar porque no quiero confundir ahora. Eh, pero bueno, sí, ya lo vamos a ver como medida de dispersión. Pero la cuestión que tanto nosotros podemos inferir con una muestra más o menos grande respecto a la población, no sé, una muestra de, qué sé yo, 30, 40, 100 datos, bueno. Estimo con el X promedio, con el promedio muestral que está acá, estimo o aproximo a la esperanza de toda la población, que es imposible tomar. Y también puedo estimar la desviación estándar, con la desviación estándar muestral, en cierta forma también estimo o aproximo a la desviación estándar de la población. Cuanto más grande sea esa n chiquita, esa muestra, mejor estimo esos dos parámetros. Eso es inferir. Y esto es más o menos el preludio a lo que es la estadística inferencial, que va a tener que ver con futuros temas que van a ver, que tienen que ver con intervalos de confianza, testeo de hipótesis o dócima de hipótesis, que van a ser importantes en el transcurso de la materia. Ahora sigamos. Me detuve acá porque es un teorema muy importante. Por eso, el que no me quiere escuchar se pierde muchas cosas. El que quiere copiar, bueno, quedará con lo que está copiado. Pero bueno, esto es lo que estamos observando acá en pantalla y que voy a agrandarlo. Es la consecuencia de lo que dije. Estoy haciéndolo a 300, a ver si entra todo. Me fui, perdón. El problema es acá. Me fui de página. Acá lo que estamos observando es algo muy notorio. A ver si reduzco un poquito la pantalla, ¿Así se ve bien? Sí, ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Bien, perfecto. sí, sí, sí. Se ve bien. Acá lo agrandé, hice un zoom para observar lo que estaba diciendo. Lo que tenemos acá en los tres gráficos como eje de abscisa es el X promedio como variable aleatoria. Y acá se mide la frecuencia, bueno, en todo caso, sí, la frecuencia relativa con estos histogramas que están en rojo, ¿no? Bueno, eh, si vemos para n igual a 5 datos, se toman una muestra de 5 datos de una cierta población, no sé, muy grande, no importa ahora, se hace un histograma y se mide con estos intervalos, eh, este histograma con esta cantidad de datos. Con n igual a 16 datos, bueno, se mide este histograma. Y con n igual a 160 datos, se mide este otro histograma. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué relación va bien hay entre uno y otro también? Bueno, a ver, la diferencia es la siguiente. Cuanto más datos yo tome, el, eh, cuanto más datos tome eh, y más datos tome, voy a tener mayor densidad de información, ¿no? En todo caso, estoy tomando 160 datos, una muestra de 160 es enorme, y si hago los intervalos de clase bien finitos, voy a observar que ese histograma queda casi envuelto por una campana de Gauss, que es una distribución normal. En cambio, los datos cuando n vale 16 y n igual a 5, si bien más o menos se ve eso, pero ¿qué sucede? No se ve tan precisamente como cuando tomo n igual a 160. Y mucho menos con n igual a 5, pero si lo tomo en n igual a 160, fíjense que tomando intervalitos de clase muy chiquitos, muy finitos, estas barritas casi quedan pegadas continuamente una al lado de la otra y da la impresión que casi todas quedan envueltas por una campana de Gauss, que es una distribución normalizada o una distribución normal.
O sea que el X promedio que está acá sigue una distribución normal y esto sería un ejemplo gráfico que está haciendo, esto lo hace una computadora, claro, donde el número de la muestra va creciendo y cada vez más, y vemos que justamente ese histograma queda casi envuelto, casi todo, en una forma más o menos bien, por una campana de Gauss que no es otra cosa que una distribución normal. Una campana de Gauss. Bueno, todo lo que dije está escrito acá, pero bueno, listo. El tema es que el n de la muestra tiene que ser cada vez más grande. Cuanto más grande sea el histograma, si cuanto más grande sea la cantidad de la muestra y yo haga los intervalos de clase finito, yo voy a ver que ese histograma queda de tal forma que las barritas quedan en forma contigua, una pegada a la otra, tan apelmazadas esas barritas, de que da la impresión que quedan envueltas por la misma curva, que es la campana de Gauss, que sigue una distribución normal. Bueno. Y acá vemos lo mismo, pero en margen general. Si yo, por ejemplo, tengo una distribución cualquiera, supongamos que esta curva envuelve a un histograma y una variable poblacional X, que puede ser cualquier variable aleatoria poblacional X, voy a agrandar la pantalla, no disminuirla, perdón. Si nosotros acá tenemos una cierta población X medida, X mide la altura de persona, el poder adquisitivo, lo que quieran. Y supongamos que nosotros acá sobre el eje, que es el eje P, medimos la frecuencia relativa, la probabilidad de encontrar un individuo con cierta característica. Acá no dibujé el histograma ni sus intervalos de clase, pero supongamos que esta curva sería la ojiva o la curva que envuelve a ese histograma, con un cierto mu, que no es otra cosa que la esperanza de la población. Bueno, ¿qué pasa si ahora agarro el promedio muestral, ¿no? Como variable aleatoria y la grafico sobre el eje de las X? O sea, ¿qué significa agarrar a X promedio como variable aleatoria? Ahora lo vamos a ver más específicamente. Es tomar varios promedios. O sea, por ejemplo, tomo los n igual a 100 datos. Los primeros n igual a 100 datos, hago la suma de los 100 datos, lo divido por 100, saco un promedio, lo llamo promedio 1. Después tomo 100 datos más, hago lo mismo, sumo esos 100 datos nuevos, lo divido por 100, saco un promedio 2. Bárbaro, sigo haciendo lo mismo. Agarro otros 100, sumo los 100 datos, lo divido por 100, saco un tercer promedio y así sucesivamente. Como que saco una indefinida cantidad de promedios, todos los que quiera. Bueno, esos promedios que voy sacando paulatinamente siguen una distribución normal, que es esta campana gaussiana, que es la distribución normal, ¿no? Con esperanza poblacional mu, y vamos a ver que todos los histogramas, como lo vimos antes, todo el histograma, como lo vimos antes, queda típicamente envuelto por esta campana de Gauss. Y esto es en virtud al famoso teorema central del límite, que me dice que cuanto más grande sea la muestra de la población, ese X promedio como variable aleatoria se aproxima bien a una distribución normal, a una campana de Gauss. Y como lo vimos recién, el histograma queda muy bien envuelto, acá se ve, queda muy bien envuelto por la campana de Gauss. Estos intervalos son finitos, aumento el número de datos de la muestra y vamos a ver que ese histograma queda muy bien envuelto por la curva de distribución normal. Esto es en virtud al teorema central del límite. Esto es en virtud al teorema central del límite.
Bien, voy a cortar acá pues son 30 minutos. Vamos a seguir con esto, pero lo que quiero enfatizar en este video es el teorema central del límite. Cuanto más grande sea la muestra, mejor va a ser mi histograma con intervalos de clase, claro que si bien pueden ser bien finitos porque yo quiero, van a calzar bien, va a calzar bien ese histograma dentro de la curva, que es la de distribución normal, dentro de esa campana de Gauss, con esta esperanza poblacional que es mu. O sea, lo que vamos a observar es que esa cantidad de datos, cuanto más grande sea, y si hago los intervalos de clase bien finitos en forma más precisa, todos estos rectángulos van a quedar envueltos por esta famosa curva que es la campana de Gauss, que es una distribución normal. O sea que ese X promedio sigue una distribución acampanada, sigue una distribución normal de Gauss, una distribución normal como variable aleatoria normal que hemos visto. Vamos a enfatizar este tema, por eso me detengo acá y nos vamos al próximo video. Bueno, repasen todo, descansen y bueno, volvemos en un rato. Chau, chau.